En medio de una intensa polémica, el pasado 20 de noviembre, el fiscal José Domingo Pérez llevó a cabo una intervención al conocido estudio jurídico ORE, Guardia Abogados. Si bien la orden era de allanamiento, al final se realizó toda la operación dentro de los protocolos de una intervención. Los hallazgos son, por decirlo menos, interesantes. Boletas de pago sistemáticas a Vicente Silva Checa, pagos de pasajes para San Martín cuando estalló el escándalo de los pitufeos en esa región y pagos de honorarios al ex magistrado Talavera, cuya esposa ha acusado al juez Concepción Carguancho precisamente de malas prácticas. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con el reportaje. ¿Es la primera vez que usted brinda una entrevista sobre lo que sucedió en su estudio? Sí, efectivamente, es la primera vez que yo hago una declaración sobre el allanamiento realizado en mi estudio. Habla el abogado Arsenio Oré. No tenemos reuniones anteriores, no hemos conversado con los testigos, ni nadie ha dicho que mis abogados hayan participado, de manera que no somos parte de ninguno de los hechos que son totalmente ajenos. Oré Guardia es uno de los más poderosos, antiguos y conocidos abogados penalistas de Lima desde hace varios años, cabeza del estudio que hace 3 semanas fue allanado por la labor del fiscal José Domingo Pérez, pues el estudio Oré patrocinó a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular en el caso Cócteles, que la tiene en la cárcel y fue señalado por el juez Concepción como la cuna de los abogados que entrenaban a aportantes para decir mentiras. Y es totalmente falso que en ese caso o en algún otro caso mis abogados hubieran actuado bajo la idea que el testigo no había aportado. Todas las personas que han venido acá, que son poquísimas, siempre venían con la afirmación de que habían aportado. En general es irregular, fue un acto inconstitucional, innecesario y no se ajustó a los presupuestos que la ley establece para hacer un allanamiento. Entonces usted dice que fue irregular, anticonstitucional, que se ha aumentado a testigos. ¿Por qué no apeló el allanamiento? En primer lugar, frente a la situación que se presentaba, en la cual se me presenta un documento que en mi estudio podían encontrarse elementos del delito, pagos a abogados que no son de mi estudio para que acompañen a testigos, resultaba de mi interés primordial demostrar que todo eso era falso. Y por eso es que tomé la determinación personal de facilitar al señor fiscal que registrara todo. Panorama ha obtenido en exclusiva imágenes del allanamiento al interior del edificio aquel día y ha comprobado que la medida no afectó ninguno de los expedientes de la defensa, pues Pérez sabía bien a qué iba. Todo lo que son comprobantes de ingresos y registros, gastos, del año 2010 al año 2018. Nosotros no estamos entrando a ver los temas del ejercicio propio de la función. Nosotros estamos entrando a ver lo que es el tema vinculado a la investigación, es decir, a recibos de aportaciones, documentación vinculada a la gestión administrativa del partido Fuerza 2011, Fuerza Popular, registros contables del estudio, compraventa, planillas, contratos de los abogados contratados, todo ello. Este es el encuentro de poder a poder entre el fiscal y el abogado responsable de la defensa de Keiko Fujimori y Fuerza Popular hasta diciembre del año pasado. José Domingo Pérez. No lo puedo al mismo tiempo de caramba, pero no. Está muy bien, doctor. Está exhibiendo el inmueble. Le he solicitado que me conduzca a la parte contable y administrativa. Está pidiendo. ¿Qué es lo último que falta? ¿Qué es lo que quiere? Sí, doctor. Permiso. Oré, aunque dice que fue inconstitucional, se mostró muy solícito. Este domingo, una cosita antes de su estudio, nosotros hemos sido abogados de doña Keiko hasta el mes de diciembre, que yo puse un inscrito.
que a partir de entonces, nada, que era este asunto. Hace una semana también hemos presentado un último escrito, en el cual tampoco somos abogados de más. Sí, bueno. Si algo pasa después, no es nuestro Igual vamos a... Panorama también ha accedido a los sorprendentes hallazgos de ese allanamiento, que dejan muchas más preguntas que respuestas e incluyen varios recibos por miles y miles de dólares y miles de dólares del actual investigado por el caso, Vicente Silva Checa. ¿Por qué Arsenio Oré le paga sostenidamente al señalado por la Fiscalía como asesor en la sombra? ¿Por qué habían tantas boletas de Vicente Silva Checa sostenidas? El señor Silva Checa, como no podía recibir remuneración de consultor a través de la denominación Fuerza Popular, ¿lo recibía a través del estudio Oré? Rechazo terminantemente esa afirmación. Además, como el mundo es pequeño, recibos por honorarios del conocido abogado Pablo Talavera, cuya esposa fiscal llamada Marta Mora precisamente ahora ha abierto una investigación contra el juez Concepción Carguancho. Todas las versiones sobre los hallazgos que usted verá solamente en Panorama. La historia de la sospecha de obstrucción a la justicia de los abogados del estudio Oré comienza con este hombre, el abogado Edward García Navarro. Con el señor abogado Edward García Navarro, a quien se le está notificando la resolución número 1. García Navarro viajó como abogado de Fuerza Popular a Tarapoto cuando citaron a los falsos aportantes a declarar en diciembre del año pasado. Tarapoto. En Tarapoto empieza esta investigación en cuanto se alude a la obstrucción de la justicia. Un grupo de testigos tarapotinos, y digámoslo directamente, el primer testigo, el señor Crisanto Pulache, dice que una comitiva se armó desde Lima para ir a hablar con los testigos y decirles que reiteren su versión falsa de que habían aportado, cuando no habían aportado. Y coincidentemente son sus abogados, los abogados de su estudio, los que asesoran a Fuerza Popular en aquellas declaraciones. Entonces, ¿yo por qué no puedo inferir de que su estudio sí tuvo que ver con, como le diré en criollo, torcer esos testigos? El señor fiscal programó unas declaraciones de testigos en Tarapoto. Nosotros, como abogados en ese momento de Fuerza Popular, presentamos nuestro escrito para participar. Mis abogados viajan a Tarapoto y en su caso a Moyobamba y participan oficialmente en las declaraciones de testigos. Eso es lo que nuestros abogados han hecho. No han tenido ningún diálogo, participación, ningún diálogo previo, posterior con los testigos, con los aportantes. ¿Fueron abogados de los testigos ustedes? De ninguna manera. Nosotros somos en esa diligencia abogados de Fuerza Popular. Oré niega que sus abogados hayan estado tras cualquier intento de testigos de mentir a la justicia. Sin embargo, Fiscalía sostiene que Yoshiyama Sasaki, sobrino, también buscó por su lado al mismo abogado, Edward García Navarro, para que uno de sus amigos falsos aportantes, Eric Mato Monge, también sostenga la mentira del aporte este año. Dos indicios, un mismo abogado del estudio Oré. El testigo Eric Mato Monge, allegado a Yoshiyama Sasaki, el sobrino, dice que aquí fue donde se le presentó al abogado que Yoshiyama le refirió para que lo asesoraran. ¿En qué? En la mentira, en decir sí he aportado cuando no había sido así. El señor Jorge Yoshiyama Sasaki le pidió a mi abogado Edward García que le recomendara a un abogado para que acompañara a su amigo Eric Mato. Y eso fue lo que ocurrió. En efecto, mi abogado lo presentó al doctor Fernando Carrera. Esa es la verdad.
acá. ¿Carrera es de acá? No, el doctor Fernando Carrera no es abogado de mi estudio, tiene un importante estudio, hace muchísimo tiempo que lo conozco, pero es de otro estudio, no es de mi estudio, y es totalmente falso que en ese caso o en algún otro caso mis abogados hubieran actuado bajo la idea que el testigo no había aportado. Todas las personas siempre venían con la afirmación de que habían aportado. La obstrucción a la justicia fue aceptada para las prisiones preventivas por Concepción, igual que los allanamientos. Todo ordenado por Concepción Carguancho, por lo que grande fue la sorpresa al ubicarse estos recibos. Por 4.000 y hasta $10.000 americanos en 3 años distintos del polémico y conocido abogado Pablo Talavera. ¿Por qué un expresidente del CNM, un juez? Porque yo puedo pensar muy mal y decir que el señor tiene muchas influencias en el mundo de los jueces, porque hay un recibo de $10.000 de Pablo Talavera. En primer lugar, el doctor Pablo Talavera es un reconocido y prestigioso procesalista y jurista. Durante 4 meses, según recuerdo, fue un consultor externo de mi estudio. Talavera es, coincidentemente, esposo de la fiscal superior Marta Mora Valareso, la misma que acaba de abrir una investigación al juez Concepción Carguancho. No veo qué relevante puede tener que yo en el 2016 haya prestado servicios de consultoría al estudio Morel. Es decir, el esposo de la fiscal investigadora laboró para el estudio que Concepción ordena allanar. No es lo relevante ahí. La pregunta formal es que se abre una investigación al juez que lleva el caso Cócteles. Entonces, Las investigaciones deben abrir porque es un juez que ve un determinado caso. entendería que se podría haber ahí un conflicto, ¿no? No hay ningún conflicto. Lo que pasa es que ustedes generan el conflicto porque lo han endiosado los jueces, los fiscales. Ese es el problema. Talavera es un abogado que parece siempre estar en ristre. Y el hecho de que exista unos recibos del año 2016 no tiene absolutamente nada que ver, primero, con el caso que está conociendo ese juez. Segundo, si cree que hay algún conflicto, tiene que plantear su excusa. Así de sencillo. Lo otro, pensar que, como en algún momento el doctor Talavera tuvo una relación de servicios profesionales con el estudio del doctor Oré, entonces hay un interés De la fiscal. que arriesga para perjudicar al juez. No, pues es absurdo, ¿no? Ese menospreciar la dignidad, primero, de esa fiscal, de mi esposa, y en segundo lugar, su autonomía e independencia. Talavera es además abogado de polémicos casos. Dice que no tiene miedo ni a Pérez ni a nadie. Hasta ahora no entiendo por qué tenga unos recibos míos que no tienen absolutamente nada que ver, y en su momento tomaré las acciones también contra el fiscal. El fiscal tiene un interés sobre mí, yo creo, porque yo fui su evaluador cuando estuve en el consejo. Y para mí los recibos esos no son significativos, ¿no? Es un cliente más. ¿La cantidad no es significativa para usted? Para mí no, pero bastante caro, señor. Pero las sorpresas continúan. Y el mundo se hace más pequeño todavía. A los de Talavera se juntan otros recibos incautados, de montos primero fijos y luego saltantes, pagados por el estudio Oré, de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, todo en dólares. El receptor, Vicente Silva Checa, el supuesto asesor detrás. ¿Usted despachaba con Keiko Fujimori? No, para nada. ¿Nada, nunca? Yo he tenido conversaciones con Keiko, con sus abogados, para ver temas legales. Es obvio que en los últimos tiempos los temas legales concitaban la atención y demandaban más tiempo, digamos, que antes. Vicente Silva Checa parece casi un trabajador fijo en el estudio Oré por los recibos por honorarios incautados. Tiene innumerables, hasta hoy,
desconocidos, pagados en soles, pero sobre todo en dólares, durante varios años por el estudio. ¿Eso acaso no podríamos sospechar que es el pago que hace Fuerza Popular porque no puede tenerlo en la planilla del partido y lo hace a través del estudio ORE? Como tú me dices, ¿se puede crear la suspicacia? Por supuesto, pero estamos hablando de una relación que tiene muchos años atrás y además estamos hablando de montos que son ínfimos. Silva Checa ganó $10.000 en el diciembre pasado de los testigos tarapotinos y ganó otros $10.000 del estudio ORE en junio que ha pasado. Esos parecen honorarios de éxito. El señor Silva Checa, como no podía recibir remuneración de consultor a través de la denominación Fuerza Popular, ¿lo recibía a través del estudio ORE? Rechazo terminantemente esa afirmación y además sería absurdo con los $1.000 que mensualmente se le pagaba al señor Vicente Silva, se tratara de encubrir alguna vinculación que tuviera el doctor Vicente Silva. El doctor Vicente Silva me ha asesorado en los aspectos empresariales y gestión. ORE y el propio abogado de Silva dicen que eran unos ínfimos $1.000 los que le pagaban. Esta es la versión oficial de quién se los pagó. El doctor Vicente Silva es un amigo mío hace casi 20 años. Lo defendí en un caso penal que él tuvo en el cual nunca fue condenado, terminó por prescripción. Le tengo un gran aprecio, respeto su opinión, durante todo el tiempo hemos conversado, pero a partir del año 2011 acordamos que las consultas que yo le hacía casi permanentemente, efectivamente tenían que tener una remuneración de $1.000 mensuales, que es lo que se ha pagado, pero que nada tiene que ver con los casos en materia de investigación. Me ha asesorado en los aspectos empresariales y de gestión y en algunos casos mi estudio ha tenido algunos casos un tanto problemáticos y él desde el punto de vista empresarial, civil, comercial, es un reputado consejero externo de muchas empresas. Él me aconsejaba y se encargaba del caso. En algunos casos especiales y complejos, efectivamente percibía una remuneración superior a los $1.000. Los sorprendentes hallazgos en el estudio ORE abrieron preguntas, mostraron consultores y pusieron a todos en ristre. Bien, la investigación, como vemos, sigue activa, tan activa que siguen y siguen apareciendo pues más hechos, elementos de juicio que tendrán que pasar a engrosar ese gran proceso que es el del fujimorismo, los fujicócteles, las fujirrifas y otras más. Pero yo quería hablar